¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Hoy me pongo a trabajar ya directamente sobre la imagen que os voy a poner aquí para que veáis y a continuación pues iremos hablando un poco el tema de la simplificación. Por muy complicada que parezca esta imagen que he cogido de referencia, tenemos que tender un poco a simplificar y no complicarnos demasiado la vida en los detalles. La importancia, en este caso del sketch, tanto si lo hacemos en la calle como si lo hacemos en nuestro estudio a partir de una de nuestras fotos, creo que lo bonito del sketching es la naturalidad y la espontaneidad que tienen. Por eso no es una acuarela donde vamos a obsesionarnos demasiado con el detalle, sino que bueno, vamos a ir a hacer un poco lo que es la zona central de esta imagen. Quizás sí que aquí es interesante, pues, igual hacer un poco las personas que vemos aquí a continuación. A veces, como veis, con unos pequeños detalles, pues ya tenemos más que suficiente para un poco que la imagen sea reconocible, ¿no? Por cierto, ahora que estáis aquí, os quería comentar un tema que la verdad, bueno, a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Un vídeo que publiqué hace aproximadamente tan solo 3 días, donde hacía pues una prueba con rotuladores de dos tipos, acuarelables y acrílicos, dibujando un mismo motivo, que en este caso era la Copa del Mundo de Fútbol que había ganado España, ¿no? Y yo en la presentación del vídeo pues felicité a los campeones, pero por lo visto pues hay gente que no les ha acabado de gustar que no hiciese referencia a España cuando felicitaba a los campeones, ¿no? Y me lo echan en cara como diciendo que soy mal español, porque todos sabéis que soy español, además soy catalán, pero soy muy español también. Lo que pasa es que yo no soy un fanático del fútbol. Estoy contento porque ha ganado España, pero bueno, si hubiera ganado otro país tampoco hubiera sido un problema demasiado grave. Pero hay gente que como no hago referencia a España en el vídeo, pues se han enfadado mucho y la verdad es que me sorprende mucho. Y lo que me duele un poco es que se han borrado del canal, se han desuscrito. La verdad es que es una pena, pero bueno, es su decisión, son libres, pueden hacer lo que quieran, evidentemente. Me sabe muy mal porque, bueno, yo aprecio mucho a todos mis suscriptores, pero bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Aquí voy a hacer las ventanas, vamos a insinuar las ventanas un poco. Tampoco se trata de hacer esto como muy acabado, sino ya has dicho, no obsesionarnos demasiado con detalles, sino que captar un poco la escena que estamos dibujando, que estoy haciendo un poco como la parte, digamos, central. Pero bueno, esto es lo que hay. De hecho, el escoger el motivo para dibujar, que era el trofeo de la FIFA, en este caso, pues era una elección, bueno, pues que respondía un poco porque era un tema que estaba ahora de actualidad. Pensé que le podía interesar a la gente. Esto es lo que hay. Aquí es muy característico, aquí es una serie de chimeneas. Bueno, en este caso, pues ya ves, el dibujo lo he hecho de una manera
rápida con un calibrado de tinta, tinta que no se disuelve con el agua, porque luego aplicaremos color con acuarela. De momento lo he hecho con un 0,1, un calibrado fino, y luego pues me gusta pues usar algunos más gruesos para intensificar algunas zonas de sombreado. Y con pues de 0,8 o de 1 milímetro pues vamos oscureciendo algunas zonas que me interesa destacar, bueno, sombrear, digamos, ¿no? Hacer algunos efectos diminutos de ventanas. ¿Vale? Y vamos dando un poco de expresividad y un poco más de volumen. Y también podemos dar algunas texturas a base de rayados, de tramas de rayas, incluso se puede hacer de puntos. Y en cuanto a dibujo, yo creo que ya lo dejaría un poco acabado. Veis que sombreo alguna zona, porque tampoco podemos ver el detalle exacto de lo que estamos dibujando, porque bueno, la imagen ya no se ve. ¿Sí? Pero bueno, ya así. Vale. Y una vez que tenemos la imagen, ya ves que es muy simplificada, incluso pues, seguramente alguna zona me la he inventado, voy a retocar alguna cosita más que veo por aquí. Vale. Y ya entonces pasaríamos al tema de coloreado, que lo haremos con acuarelas. Ahora lo voy a preparar. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tengo todo preparado para aplicar color, para que apliquemos color. Lo primero que voy a hacer, ya lo he hecho un poco antes, pero voy a volver a hacerlo, es rociar con un pulverizador con agua un poco las acuarelas para activar los pigmentos. He escogido uno de mis pinceles favoritos ahora, que son Fumui, ya os hablé en un vídeo de ellos. Son unos pinceles estupendos y bueno, que tienen mucha variedad. ¿Veis? Aquí tengo muchos. Pero bueno, en este caso voy a usar este y vamos a empezar a trabajar. Pero bueno, pues empezaremos a trabajar el cielo. Una cosa que estoy viendo en algunos vídeos y que es un error que estaba haciendo yo, y como sabéis en este canal yo estoy compartiendo mis aprendizajes con vosotros y unas cosas que aprendí últimamente es que, y es uno de los errores que por lo visto le pasa a mucha gente, es el tema del exceso de agua en el pincel. Lo que hace que luego sea muy difícil controlar el tema del agua, ¿no? Que se hagan charcos, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco os preocupéis mucho si los colores se os mezclan entre ellos.
Ahora voy a coger un pincel un poco más pequeño, este mismo. Ya empiezo a añadir algunas sombras. ¿Vale? Y vamos ya, bueno, pues incorporando sombras, volúmenes, un poco de oscureciendo algunas zonas. Bueno, ahora podemos ir insistiendo un poco con más color. Por ejemplo, estos tejados, este color de la teja, tan interesante. Vale, yo más o menos lo que es el color ya lo dejaría acabado y ahora lo que haríamos es con rotuladores acrílicos dar los últimos toques y con el calibrado de tinta también daríamos los últimos toques ya y la dejaríamos acabada. Voy a recoger esto aquí hacia un lado. Voy a poner aquí los calibrados de tinta. Vamos a esperar que se seque un poco. Vale, pues una vez que está seco, ahora voy a dar unos últimos retoques, por ejemplo, de calibrado. Pero nada, hacer una serie de detalles para que bueno, se vea un poco que es una calle. Bueno, y ahora con un rotulador acrílico del tipo Posca, os pondré la referencia de los materiales en la descripción, haré pues todo lo que son los detalles de las bombillas. Y aquí también vemos que en las terrazas estos serían unos detalles de luz, de las lucecitas, ya son últimos detalles,
sobre la marcha, pero de una manera rápida. Y con este rotulador acrílico de la casa Artex, que ya también conocéis porque ya lo presentaron en un vídeo, bueno, vamos a tocar un poco las bombillas aquí que casi no se veían. Aquí ya unos pequeños detalles. Vale, serían unos pequeños detalles ya para acabar de rematarlo. Y yo creo que ya, pues ahora buscaría el 01 y haría aquí una firma y lo dejaríamos por acabado. Ah, se me había olvidado. Siempre hay un último toque que hacer a la obra, siempre. El problema es saber siempre cuándo parar. Pero bueno, yo creo que en este caso sí que interesaría pues quizás hacer un poco... Son algunas de estas ramas. Porque creo que le va a dar un poco más de... Bueno, pues ya con este último retoque que he hecho de la rama, que lo dejaría por acabado, siempre os he comentado que es importante saber cuándo parar. A mí me cuesta mucho, lo reconozco, y muchas obras me las cargo porque sigo insistiendo, cuando lo que intento transmitiros es que tenemos que simplificar, ¿no? A veces en el tema del sketching es interesante ir un poco rápido y ir un poco pintar de una forma expresiva. Lo que interesa muchas veces, y cuando lo hacemos en la calle o incluso en casa a partir de fotos que hemos hecho nosotros en viaje, es un poco guardar el recuerdo de alguna zona que nos ha gustado, no hacer una reproducción hiperrealista, porque para eso ya tenemos el teléfono, hacemos una foto y ya está, ¿no? Es guardar un recuerdo de pues no sé, un rincón entrañable, bonito, que nos ha gustado, que nos ha llamado la atención, una calle muy agradable, como en este caso. Es una manera de guardar un recuerdo de una forma rápida, por eso es muy importante a veces saber cuándo parar y sobre todo lo que es la parte del dibujo, como ya os he comentado al principio durante el vídeo, la parte de simplificar. Yo aquí he simplificado mucho los edificios. Si os ponéis a mirar con lupa veréis que me he equivocado en varios sitios, me he olvidado varias cosas. Bueno, hay cosas que las he obviado que no me interesaba, por ejemplo unas líneas negras que se veían por aquí. Bueno, hay cosas que no me interesaba destacarlas y no las he dibujado y no pasa nada porque la escena no ha perdido el encanto de ese rincón, de esa ciudad europea y de esa callejuela con restaurantes. Es lo que me interesaba destacar, es ese ambiente, es esa calle con gente paseando y ya está. Bueno, nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, compartidlo y nada más, recordaros que está activa la membresía del canal, podéis usar los super thanks y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.